Dice la palabra del Señor, capítulo 4 de Efesios, en el verso 11 hasta el 16. Dice la Escritura: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lea conmigo si gusta. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Note usted que en este pasaje Pablo habla mucho de crecimiento, de luchar por alcanzar un objetivo, llegar a una meta que es la perfección del ser del creyente delante de la presencia del Señor. Crecimiento, el verso 15, ahí habla. El verso 16 vuelve a hablar. El verso 13 vuelve a hablar. Pablo está muy interesado en que los creyentes crezcan, se levanten y progresen en su vida cristiana. ¿Se acuerda usted cuando Cristo vino a su corazón? ¿Todavía lo siente en su corazón? ¿Todavía se goza en su presencia? Qué bonito es mantener, hermanos, esa relación y esa presencia gloriosa con nuestro Dios. La experiencia de haber aceptado a Cristo, de haber experimentado, hermanos, una transformación en nuestras vidas, de haber encontrado la respuesta a nuestras necesidades, la respuesta a nuestras angustias cuando andamos sin Dios y sin esperanza. Pero no podemos quedarnos nada más en el puro gozo, porque después, hermanos, de esta experiencia en la vida cristiana, hay muchas cosas que van a suceder en el transcurso de la vida. Es más, inmediatamente después de que usted se convierte, el diablo se enojó y va a tratar de atacarlo y va a tratar de amargarle la experiencia que Dios trajo a su corazón. Por eso es muy importante que nosotros nos preparemos, estamos listos para enfrentar los ataques del maligno. Casi por lo regular puede ser que ¿qué será? Un 20-30% de decisiones que se hacen en la iglesia, quizás un 15%, una mitad, puede perseverar en el caminar con Dios, y otros no logran mantenerse de pie y se apartan del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar muy listos y muy preparados para poder enfrentar nuestra vida y sostener y cuidar lo que hemos recibido de parte de Dios. No podemos tirarlo a la borda. No es asunto nada más de que usted se goza una semana y ya después ya no se gozó. El asunto es tratar de mantenerse en el camino del Señor, en la fe de Jesucristo, desde que usted se convirtió hasta que el Señor lo llame a su presencia. Dije que
Se debe mantener pie en el Señor hasta que Dios lo llame a su presencia. No podemos, hermanos, descuidar la guardia. No podemos descuidar, hermanos, los embates del maligno. Tenemos que estar siempre vigilando, orando, para tratar de cuidar y de mantener lo que Dios nos ha dado. Como pastor siempre tengo esa carga de que el cristiano que se convierte o la persona que se convierte, lo más importante es que permanezca en el Señor. Si nada más se convierte un día y se retira o ya no viene, ese fuego se apaga, ese gozo se acaba. Lo importante es que usted reciba y busque la manera de seguir cultivando su relación con Dios para que permanezca en usted esa nueva vida, ese gozo que sintió, ese fuego que ardió en su corazón, permanezca, siga adelante. De lo contrario, si no lo hace así, pues usted se va debilitando espiritualmente, se va extinguiendo lo que Dios le compartió el día que se convirtió, se va acabando esa experiencia y al rato usted ya no siente nada. Y le dice a toda la gente, pues sí sentí, pero yo ya no me siento igual. ¿Y por qué no se siente igual? Porque ha descuidado su relación y su acercamiento con Dios. ¿Qué pasa cuando un niño nace aquí en este mundo? ¿Se va a criar solo? ¿Lo va a dejar solo para que él vaya creciendo? ¿Lo va dejando para que él agarre alguna tetera y se la ponga él solo? ¿Qué es lo que va a hacer con ese niño? Lo va a criar, lo va a atender, le va a ayudar para que pueda lograr crecimiento. ¿Qué pasaría si el niño se quedara solo? Podría morirse, podría terminar, se podría enfermar, porque es cuando más cuidado necesita. No nos podemos quedar estancados, ni debemos, hermanos, de estar a la expectativa de que lo que recibimos es para toda la vida sin tener ningún cuidado con él. Debemos de buscar los medios y debemos de buscar lo que Dios provee para poder ir creciendo de fe en fe, de fe en fe, de estatura. Cada día voy creciendo con Cristo, cada día voy creciendo más con Cristo. Necesitamos valorizar lo que Dios nos ha dado. Necesitamos darle un valor alto a la experiencia que tuvimos en nuestro corazón, porque lo que Dios hizo en nuestra vida cuando nos convertimos no fue cualquier cosa, hermanos. Fue un milagro. Fue un milagro de conversión. Fue un milagro, hermanos, que lo cambió desde la cabeza hasta los pies. Fue un milagro que transformó su vida totalmente, transformó su corazón, le quitó el corazón, amén, pecaminoso y le puso el corazón del Espíritu Santo de Dios para que tuviera la vida de Cristo, el poder de Cristo, y usted comenzó a sentir la alegría y el gozo de Jesucristo. Y usted, cuando aceptó al Señor, tuvo grandes evidencias en su vida, tuvo nueva vida. La vida pecaminosa quedó atrás, sus pecados fueron perdonados, sus maldades fueron erradicadas, lo hizo una nueva criatura, comenzó a tener un amigo fiel y poderoso como es nuestro Dios. Comenzó a tener siempre una amistad de un grupo de hermanos, amén, que también nos convertimos al Señor. Nosotros recibimos algo glorioso en nuestra vida cuando nos convertimos y debemos de guardarlo. Debemos de evaluar todos los días y valorizar lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor nos lo dio gratuitamente. El Señor nos lo dio por amor a nosotros.
por amor a usted, no lo tire, no descuide lo que Dios hizo con usted. Siga cultivando su relación con Dios. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien. Vendrán aflicciones. El adversario va a tratar de robarle lo que Dios sembró en su corazón. Pero si Dios está con nosotros, no nos va a hacer nada. Si nos cubrimos con la sangre de Cristo, Él nos va a ayudar a permanecer, no digo 6 meses ni un año, sino permanecer todos los días, cada día con el Señor, cada día con Dios. Por eso la Escritura nos da aquí en el libro de Efesios. Efesios habla acerca, hermanos, de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Es un libro escrito por Pablo, una teología de desarrollo y de crecimiento espiritual, el que da Pablo aquí en Efesios. Y aquí nos da algunas claves importantes. ¿Cómo podemos lograr ese desarrollo y ese crecimiento? Nos proveyó, nos dio, nos estableció una meta, nos dijo qué debíamos de hacer. Y miren lo que dice, comenzando el verso 11 del capítulo 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué tanto nombramiento hizo el Señor? Amén, de estos ministerios. Pues los que se requerían para la atención del nuevo convertido. Dios levantó e instituyó estos ministerios para poder atender el cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los maestros? Para que nos enseñen. ¿Para qué la escuela dominical? Para aprender la palabra. ¿Para qué son las lecciones especiales que se tienen por el Face o por las redes? Para poder recibir la palabra del Señor. Se requieren los maestros. ¿Para qué son los evangelistas? Para que evangelizan a los pecadores. Para que evangelicen al que no conoce a Jesucristo. Para que evangelicen a todo aquel que rechaza la gracia y la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué son los apóstoles? Para que establezcan iglesias, para que establezcan puntos de predicación, para que establezcan nuevas obras, para que puedan establecer, hermanos, la obra de Dios siga creciendo y extendiéndose por todos lados. ¿Para qué son los profetas de Dios? Para que puedan compartirnos el mensaje del Altísimo. Hay ministerios, hay don de profeta, pero hay profeta momentáneo cuando Dios nos habla a través de un creyente que se constituye en profeta momentáneamente para compartirnos el mensaje y después sigue siendo el creyente. No todo el tiempo puede ser profeta. Muchos pelean esos ministerios, muchos pelean este trabajo de la iglesia, pero Dios estableció todos esos ministerios. Y dice que también constituyó pastores. ¿Para qué son los pastores? Para que cuiden las ovejas, para que estén al tanto de sus ovejas. Dios estableció estas personas. Dios instruyó estos ministerios para atender el rebaño de Jesucristo y para poder cuidar sus ovejas de tal manera que no se salgan del redil, que no se aparten del sendero, que escuchen la voz del Señor a través de los diferentes ministerios y usted pueda seguir creciendo, motivándose, afirmándose en la vida cristiana. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Se va a quedar niño siempre? ¿Se va a quedar un infante espiritual siempre? No. Usted tiene que ir creciendo. Esa es la ley normal. Ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Antes era un creyente simple porque me convertí, pero sigo creciendo, sigo buscando, sigo orando, sigo leyendo, sigo recibiendo instrucción.
voy creciendo, voy aprendiendo, voy a ser mejor. Cada día aprendo cómo vencer, cada día me alimento de la palabra, cada día busco su ayuda y su gracia para seguir creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él constituyó estos ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia. Para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso constituyó estos ministerios. Para, dice, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están en las paredes, las figuras que vemos nosotros. ¿Esos serán los santos? Judas Tadeo y todos los demás. ¿Quiénes son los santos delante de Dios? Los que hemos aceptado a Cristo y que hemos sido santificados por su gracia y por su sangre preciosa. Y Él nos dijo que sois un pueblo que escogido, santo, puro, para poder extender las buenas nuevas del evangelio a toda criatura. Por eso es que el cristiano tiene que apartarse del pecado. Por eso es que el creyente tiene que hacer un lado la maldad. ¿Por qué? Porque usted está viviendo para Cristo. Usted es un hijo de Dios y usted va a agradar al Dios que lo salvó. No al vecino ni a los amigos, no, al Dios que lo salvó. Usted va a agradarle a Él. Dios instituyó estos ministerios para perfeccionar a los santos. ¿Por qué perfeccionar? Porque cada día hay que perfeccionarnos en la vida cristiana. ¿Qué tiene que perfeccionar? Pues muchas cosas, hermano. Para comenzar, nuestro temperamento, ¿verdad? Algunos somos medios especiales. Y dice, yo soy bueno, pero nomás que de repente me entra el cólico. Para perfeccionar, hermanos, el caminar del cristiano. Para perfeccionar nuestro vivir diario. ¿Va usted a vivir igual ahora que como vivía usted antes de que se convirtiera? No. Tiene que ser diferente. Sino que dicen los vecinos, no, hombre, tú no tienes nada, puro cuento. La vida del cristiano tiene que recibir y experimentar un cambio radical, general, desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque tenemos que perfeccionarnos. ¿Para qué perfeccionarnos? Para llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Tenemos que buscar esa perfección y no nada más una perfección relativa, porque nosotros no podemos tener la perfección absoluta de Dios, pero una perfección relativa de acuerdo a nuestra humanidad, pero sin dejar de ver nuestro objetivo principal, que es agradar a Dios, que es, hermanos, parecernos a nuestro Padre Celestial. ¿O no es cierto? ¿Usted espera que su hijo se parezca a usted? Si está bonito, pues simpático. Y si está feliz, pues está feliz, pues se parece. Y cada creyente tenemos que tener, hermanos, nuestro objetivo principal en la vida cristiana. ¿A quién queremos parecernos en nuestra vida cristiana? ¿A nuestro Dios que no? Porque los hijos se deben de parecer al Padre. Y si no se parecen al Padre, pues algo pasó. O los creó otro, o nacieron de otro, o no sé.
Pero la iglesia de Jesucristo tiene una meta. La iglesia de Jesucristo tiene un objetivo principal y esencial. ¿Cuál es? Alcanzar la perfección en Cristo y edificar su iglesia aquí en la tierra. Perfeccionar a los santos. Y nosotros tenemos que cada día, hermanos, buscar ese recurso del Espíritu Santo para poder santificar nuestras vidas. El creyente debe de crecer, debe de alcanzar madurez, debe de alcanzar un cristianismo sólido, firme, estable, no de dos caras, no de un cristianismo cada semana, no. El creyente debe de estabilizar su fe y de ir creciendo y madurando en su vida cristiana para producir, hermanos, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos dicen, ay, hermano, qué difícil los frutos. No se pueden esos frutos de Gálatas 5, esos 9 frutos de Gálatas 5. Está muy difícil. Pues está difícil porque usted no ha buscado los recursos, ni ha madurado. ¿Usted quiere ser bueno sin orar? ¿Usted quiere tener mucho conocimiento bíblico sin leer la Biblia? ¿Usted quiere cantar muy bien, muy bonito, muchos cantos sin venir a la iglesia? Así no se puede. Usted tiene que buscar la alimentación espiritual que lo sostenga todos los días. La comida del cielo, la comida que Dios nos provee cada semana, cada día que venimos a la casa del Señor. ¿Por qué venimos aquí? Para recibir lo que Dios tiene para nosotros, para alimentarnos, para fortalecernos, para vencer nuestras debilidades y para tratar de ir caminando en las pisadas del Maestro. Ser como Jesucristo. Debemos de producir madurez, ya no ser niños, como dice aquí la Escritura, el verso 14, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Note usted lo que dicen las verdades de la Escritura. Que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué son fluctuantes? Volátiles. Vuelan para un lado y vuelan para otro, vuelan para allá adentro y vuelan para afuera, y vuelan para el mundo y vuelan para la iglesia, vuelan para las fiestas, vuelan para acá, y ahí andan como niños volátiles. Nunca se establecen, nunca sabemos si son de adentro o si son de afuera. Tenemos que establecer un cristianismo sólido, firme, estable, que proyecte lo que somos, que el mundo sepa que somos hijos de Dios, no porque les decimos nada más, sino porque lo vivimos. Que el vecino de al lado sepa que usted es diferente a ellos porque es un hijo de Dios. La vida cristiana tiene que crecer, establecerse. La unidad de la fe, dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, note, para engañar y que emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué hay tanto movimiento a veces entre los creyentes? Porque no tienen permanencia, porque no tienen estabilidad cristiana. Porque cada día nos sorprende. Uy, mira dónde se fue, mira dónde. Pues ganan así. No tienen estabilidad de fe cristiana. Son niños fluctuantes, como dice aquí, llevados por doquier de todo viento que les sopla.
Le sopla por un lado y allá va. Le soplan del otro lado, allá va. Niños fluctuantes, hombres que no tienen cimiento, creyentes que no pueden establecerse en la fe de Cristo, sino que dice la Escritura que son fluctuantes, creyentes volátiles, creyentes que no tienen estabilidad emocional, ni doctrinal, ni bíblica, ni espiritual. Un creyente sólido y firme no lo mueven. Le podrán dar golpes y decir cosas y a veces ofenderlo, pero no lo mueven. Se podrán reír de usted y burlarse de usted, sí, pero no lo mueven. Porque mi fe está puesta en Dios. Y yo sé en quién he creído. Y sé que Él es poderoso. Él es poderoso para guardarme y para cuidarme y sostenerme fiel hasta el último momento. Mi motivación no son mis intereses. Mi motivación es Jesucristo. Mi motivación es lo que Dios nos ha prometido. Mi motivación es llegar hasta el fin de la meta. Llegar hasta el fin de la carrera y disfrutar de lo que Dios nos ha prometido. Madurez espiritual. Edificar el cuerpo de Cristo, dice Pablo. El verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está bien definido, bien firme, que todo creyente debe de buscar la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad del cuerpo de Cristo. Porque esa es madurez, ese es crecimiento. Cuando hay madurez y crecimiento espiritual, hermanos, buscamos la unidad de la iglesia, buscamos la unidad del cuerpo, buscamos la unidad del rebaño. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, porque somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Hasta que lleguemos a la unidad, no tan solamente de la fe, de los dones, sino la unidad espiritual, la unidad del cuerpo de Cristo. Porque Dios no tiene varias iglesias, es una sola iglesia. Y todos debemos estar en esa unidad. Y no nada más en esa unidad, sino también debemos de tener el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a la unidad, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando habla de conocimiento, no se habla de sabiduría terrena, no se habla de que usted sea muy sabio o de que usted sea muy letrado. Si lo es, qué bueno, pero no se trata de eso. Se trata de que usted llegue al conocimiento de quién. ¿De quién? Ahí está, del Hijo de Dios. Que usted vaya conociendo más las cosas de Dios. Que usted vaya ensanchando el conocimiento de Cristo. ¿Qué tanto conoce usted a Jesucristo? ¿Qué tanto conoce usted al que le salvó? ¿Qué tanto conoce usted al Padre de Jesucristo? ¿Qué tanto conoce usted al Espíritu Santo? ¿Qué tanto sabe usted de Jesucristo? Que llegue a conocerlo. Y cuando usted llegue a conocer a Jesucristo, podrá encontrar todas sus bondades. Cuando usted llegue a conocer a Jesucristo, se dará cuenta que no hay otro amigo
como Jesucristo. Que no hay otro que nos tolere tanto como Jesucristo. Que no hay otro que se compadezca de nosotros como Jesucristo. Que no hay otro que nos extienda la mano cuando estamos tirados. Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. No me va a dejar, no me va a desamparar, porque lo leo en su palabra. Estoy compenetrado de su palabra. Yo sé que Él me ama, y cuando más tirado esté, Él va a extender su mano. Porque yo conozco a mi Dios. Yo sé quién es Él. Que lleguemos al conocimiento de Jesucristo. Que lleguemos a conocerlo como Él es. Que nos revele su gracia. Que nos revele su amor. Cuando usted recibe milagros y maravillas y le saca de apuros y dificultades, dice: ay, qué bueno es el Señor. Dice: hasta ahorita está sabiendo que es bueno. ¿Desde cuándo es bueno con Dios? ¿Desde cuándo ha sido bueno? Cuando usted sale de su apuro y de su problema que tiene en su hogar, en su familia, dice: qué bueno es Dios. Extendió su mano y me ayudó. Pero ¿desde cuándo Dios está listo para ayudarlo? Dios está listo para fortalecerlo. Hermanos míos, debemos de conocer. Lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento de Jesucristo, y vamos ascendiendo. Después de que usted conozca a Jesucristo, ¿a dónde va a llegar? A un varón perfecto. A un varón perfecto. Hasta que usted llegue a la plenitud de Jesucristo. Y cuando hablamos de plenitud de Jesucristo, tenemos que pensar, dice: pero ¿qué es plenitud? ¿Qué es plenitud? La plenitud de Jesucristo es la suma de las cualidades que hacen a Cristo un varón perfecto. Es la suma de las cualidades que hacen que Cristo sea lo que es. Sea lo que es. No tiene imperfección. Es único. Es varón perfecto. La plenitud de Cristo es la suma de todas las cualidades que las constituyen como el Hijo de Dios. Debemos de llegar. Hasta ahí termino porque ya se nos acaba el tiempo. En la mañana que se levanta usted, ¿se ve en el espejo o no se ve en el espejo? ¿Sí nos vemos? ¿Qué es lo primero que se hace cuando se levanta? Se ve en el espejo. Ay, qué mal me veo. ¿Y qué es lo que se hace? Usted se va a arreglar, se va a peinar, se va a bañar, se va a untar todas las cremas habidas y por haber, se va a dar masajes. ¿Y qué dice? ¿Para qué lo hace? Pues para verme bonita, para verme bien. No me quiero ver tan feo y tan fea. Si nos viéramos en el espejo de Cristo,
¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Si nos viéramos en este espejo de la palabra de Dios, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo nos veríamos? Mira lo que dice. Debemos de vernos al reflejo de Jesucristo hasta llegar a la imagen de Jesucristo, a un varón perfecto. El cristiano tiene que luchar por ser como Él.